Ok, ya está grabando. Entonces, aquí, presentar ahora. Y es toda la pantalla. Selecciona. Y ahí. Ahí. Listo. Ya. Muy bien. Buenas tardes. Vamos a empezar con el segundo capítulo de contabilidad. Es capital activo y pasivo, que es la segunda sesión. Vamos a ver lo que son las definiciones. En la unidad anterior vimos lo que era una entidad, ¿verdad? Hablábamos de lo que era una entidad, los tipos de entidades, hablaban también de las normas, pues las normas financieras, de información financiera, de los cambios que ha habido, de las personas físicas, de las personas morales, ¿verdad? Entonces, y hablamos también de la ética dentro de la contabilidad, de las obligaciones legales dentro de la contabilidad, de los reglamentos, ¿verdad? Del Código Fiscal de la Federación, cómo nos nombra todo lo que estamos viendo de acuerdo al reglamento, ¿verdad? El reglamento de la Federación. Vimos algunas de las cuentas. En este capítulo vamos a ver los tipos de capital que existen y vamos a ver la definición de activo y de pasivo y ver la función que tienen dentro de una empresa y después que forman parte de la información financiera, que es en este caso el balance general. Entonces, el capital económico, vamos a ver lo que es capital económico. El capital económico nos dice que es uno de los factores de la producción y está representado por el conjunto de bienes necesarios para producir riquezas. Dentro de una empresa, cuando tú inicias un negocio, debes de tener un capital para que lo puedas constituir dentro del acta constitutiva. Aquí nos pone un ejemplo, las herramientas de un mecánico, de un carpintero, ¿verdad? O la maquinaria y demás implementos de agrícolas para un agricultor, pues eso es formar la parte, esas herramientas y esas maquinarias forman parte de su capital dentro de una empresa o de una persona. Es para que entiendan lo que significa capital, ¿verdad? Habla también de lo que es el capital, el otro tipo de capital es el capital financiero. Bueno, vamos a regresar. Capital económico son las herramientas que tenemos para trabajar, para hacer que produzca, ¿verdad? Nuestra empresa. Aquí dice arriba, es uno de los factores de la producción, y está representado por el conjunto de bienes necesarios para producir riquezas, ¿verdad? En este caso, nombrar las herramientas. El capital financiero es el dinero que se invierte para que produzca una renta o un interés. Un ejemplo es cuando un inversionista adquiere acciones de determinada empresa con la finalidad de obtener utilidades, ¿verdad? Y el valor de sus acciones constituye su capital, porque sin ellas no puede percibir dividendos. O sea, cuando yo compro unas acciones en una empresa y de acuerdo a lo que van ganando, yo voy ganando también. Otro tipo de capital financiero es el que invierte en las instituciones bancarias, en las prestaciones que otorgan a sus clientes, el dinero por el cual se cobra interés. Este sería otro tipo de capital financiero. El capital contable. El capital contable viene siendo la diferencia aritmética entre el valor de todos los bienes y derechos de la entidad, o sea, del negocio, y el total de sus deudas y obligaciones. Es la diferencia. Un ejemplo, como dice aquí, si una entidad tiene en efectivo mercancías, inmobiliario y terreno con un total de 5 millones y documentos por pagar
por el valor de 1 millón, su capital contable viene siendo 4 millones, ¿verdad? Si se fijan, nos ponen como activo, ¿verdad? El efectivo, la mercancía, el mobiliario y el terreno vienen siendo activos de la empresa. Y los pasivos, o el pasivo en lo que corresponde a este ejemplo, son los documentos por pagar. Ese viene siendo una deuda, una obligación, ¿verdad? Y la diferencia de los dos resulta ser el capital con el que cuenta la empresa o la entidad, ¿verdad? Nos hablan aquí de los términos especiales de carácter, ¿verdad? Técnico, para que entiendan que es un activo, ¿verdad? Y que es un pasivo y del capital contable. Un activo representa todos los bienes que son propiedad de la empresa o entidad. En este caso puede ser el dinero que tienes en efectivo, el dinero que tienes en el banco, el dinero que te deben los clientes, el dinero que te deben otras personas que son diferentes a la actividad de la empresa, el terreno, los equipos de transportes, el mobiliario, los equipos de cómputo, todas esas cosas por las que uno tiene para hacer que funcione una entidad o una empresa. Todo eso son activos, son los que representan todos los bienes y derechos que son propiedad de las empresas, de la empresa o de la entidad. Y los pasivos representan todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad, que pueden ser los documentos por pagar, el pago a proveedores, todo lo que se tiene que, son obligaciones y deudas que se tienen que ir pagando de acuerdo a las funciones que tenga la empresa dentro de esa organización. Luego, el capital contable, el capital líquido o capital neto, es la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo, como vimos en el ejemplo anterior. Aquí te ponen un ejemplo de un activo tiene 5 millones, el pasivo tiene 2 millones, entonces el capital contable viene siendo de 3 millones, es la diferencia de los dos. Entonces, nos regresamos otra vez para que quede claro. Capital activo y pasivo. El capital económico vienen siendo las herramientas o con lo que cuentas, ¿verdad? El capital financiero es lo que invierte, ya sea una institución financiera, un banco o el inversionista, ¿verdad? Que adquiere las acciones. El capital contable viene siendo la diferencia del activo menos el capital. ¿Qué son los activos? Todos los bienes y derechos de la entidad. ¿Qué son los pasivos? Todas las obligaciones y las deudas de la entidad, ¿verdad? Sacamos la diferencia, obtenemos lo que es el capital contable. Después vemos en términos especiales de carácter técnico, ya lo que vimos los conceptos de cada uno, el activo y el pasivo. Y ahora, como se mencionaban en el capítulo anterior, en lo que son las normas de información financieras, aquí está nombrando la A5, que son elementos básicos de los estados financieros. Estos nos definen a los conceptos de activo, pasivo y capital contable en los siguientes términos. ¿Qué es un activo? O sea, dentro de lo que son las normas de información financiera están nombrados así. Un activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros derivados de operaciones ocurridas en el pasado que ha afectado económicamente a dicha entidad. En pocas, son las mismas palabras que son todos los recursos que tengan la entidad, ¿verdad? Pero eso sí está nombrado dentro de las normas de información financiera en la A5. En el pasivo nos dice que es la obligación presente de la entidad virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura en beneficios económicos derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad.
Después vamos a hablar del capital contable o patrimonio contable. Aquí nos dicen que el capital contable viene siendo utilizado ese concepto para las entidades que tienen lucro y es utilizada para entidades lucrativas y se le nombra patrimonio contable a las entidades no lucrativas. Sin embargo, ambos se definen como del siguiente modo, que es valor residual de los activos de la entidad. Una vez deducidos todos sus pasivos y activos netos de una entidad, activos menos pasivos, ¿verdad? El capital contable positivo es cuando el valor activo es mayor, ¿verdad?, que el importe del capital. Entonces, aquí nos está hablando del capital contable positivo. Dentro de una empresa nos dice que tenemos mayor los activos que los pasivos. O sea, tenemos más el efectivo en bancos, en clientes, o sea, que el negocio puede decir, o la empresa está en números negros, está bien, porque tiene un capital contable positivo, ¿verdad? La diferencia del activo menos el pasivo nos da el capital contable. En este caso nos están poniendo el ejemplo de un capital contable positivo, ¿verdad? El capital contable negativo es cuando el activo es menor, ¿verdad?, que el pasivo. Ahí te va a dar un capital contable en números rojos o negativo, ¿verdad? Con 2 millones menos 3 millones, pues nos va a menos 1 millón. Tenemos que decir que tenemos un déficit, que tenemos 1 millón en deudas o documentos por pagar, más que los activos. Aquí nos habla que en la contabilidad existen varias clases de capital. Ya hemos estado viendo varios tipos de capital. Aquí dentro de las normas de información financiera nos están nombrando el capital de trabajo o capital neto de trabajo. Dice que es la diferencia entre los totales del activo y pasivo circulante. ¿Qué es esto? En este caso, el activo circulante nos está hablando de que son cuentas que están en movimiento para crear utilidades. En este caso, el activo, ¿verdad? Nos ponen aquí un ejemplo, ¿verdad? Es la diferencia entre los activos totales y pasivos circulantes. ¿Vale? Activo y pasivo circulante. Cabe mencionar que el activo circulante lo integran las partidas que habrán de consumirse o convertirse en efectivo en un periodo no mayor a un año. Eso quiere decir que ese capital o esos activos los estás determinando o los estás invirtiendo a un futuro no mayor de un año y que vas a tener resultado en ese tiempo. Entonces tú dentro de tu empresa vas a sacar de tu capital o de lo que tú invertiste, saca cierta cantidad y eso es lo que tú vas a invertir para que empiece a producir la utilidad que tú tienes ahí programada a no mayor de un año, ¿verdad? El tiempo no mayor de un año. Esa sería la cuenta de activos circulantes, ¿verdad? Y mientras que el pasivo circulante lo integran las deudas y obligaciones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, aquí se van a repetir muchas veces los conceptos y las cuentas, pero es muy bueno porque es de la manera que ustedes empiezan a entenderlo, ¿verdad? Nos dice que son las deudas y obligaciones que deberán ser cumplidas en ese mismo periodo. ¿Por qué? Porque es circulante, es a corto plazo. Por lo que respecta al concepto de capital de trabajo, los activos y pasivos circulantes que invierten en su determinación constante están trabajando, circulando o rotando, ¿verdad? Okay.
Luego nos están nombrando dentro de las normas de información financiera, a 5 nos ponen los tipos de capital contable y patrimonio contable. Nos comentan aquí del capital propio. Nos dice que la inversión que hace una sola persona, ¿verdad?, dentro de su empresa. El capital social es la inversión que los socios o accionistas hacen en la empresa constituida bajo la forma de sociedades mercantiles. Todo esto está dentro de las normas de información financiera. A un capital contribuido es la forma de aportaciones de los dueños y las donaciones recibidas por entidades, así como también los ajustes que se hacen en los partidos por la repercusión de los cambios en los precios. Ese sería un capital contribuido. Un propio es una sola persona. Social es cuando más de una, dos o más personas, socios o accionistas, hacen su aportación, ¿verdad? Y esto hace que se cree una acta constitutiva de una forma una forma de una sociedad mercantil, ¿verdad? Y el capital contribuido nos dice aquí que es cuando son aportaciones de los mismos dueños y las donaciones recibidas de otras, o sea, por la misma entidad, y que también se puede hacer ingresos que tengan dentro de los cambios, ¿verdad?, que están surgiendo en los precios. Y ya el capital ganado corresponde al resultado de las actividades operativas de la entidad y de otros eventos o circunstancias que los afecten, ¿verdad? Todo esto viene en lo que es en la norma de información financiera. Aquí en la página 26 pues vienen algunos ejemplos de un cuadro que viene ahí al final. Los conceptos que generalmente incluyen el capital contable son los siguientes. Pues un capital contribuido es el capital social, las aportaciones para futuro, aumentos de capital, primas de venta en acciones y las donaciones. En un capital ganado, nos dice que son las utilidades retenidas, incluyendo las aplicadas a usarse a reservas de capital, perdón, y pérdidas acumuladas y exceso de o suficiencia de la actualización del capital contable. Todo esto viene dentro de las normas de información financiera y seguimos todavía hablando de lo que son los conceptos, de la manera de cómo se nombran a cada una de las cuentas y las funciones. En la tercera unidad, este capítulo está muy cortito, pero es bien importante que ustedes entiendan los tipos de capital que hay. Después vamos a empezar a aplicarlos ya dentro del balance general, y que sepan qué es el capital, qué son los activos y qué son los pasivos. Vienen ejercicios también ahí al final de la unidad y son para que empiecen ustedes a razonar, entender qué tipo de capital son, a saberlos diferenciar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que representa un activo? ¿Qué representa un activo? Pues todas las pertenencias o las cosas que son de la empresa, tanto el terreno, mobiliario, equipo de transporte, equipo de cómputo, todo eso forma parte del activo. El pasivo son todas las deudas y obligaciones. El capital, hay diferentes tipos de capitales, como ya lo nombramos, pues si tienen que nombrar, están dentro de las normas de información financiera. Y para saber los tipos diversos que hay de capital, ¿verdad? Entonces sabemos que un capital financiero viene siendo las acciones o las instituciones bancarias que invierten en la empresa o en la entidad, ¿verdad? O los socios que invierten en acciones para recibir dividendos. Esos serían los capitales financieros. Un capital económico viene siendo con lo que cuenta la empresa para producir.
Y yo creo que por mi parte ya es todo. Esta unidad no importa. En la unidad 3, y ahora sí se tienen que poner ya más las pilas, porque en la unidad 3 vienen ya lo que son las cuentas de los activos y cuenta de los pasivos. Y ahí es donde vamos a empezar a tardarnos un poquito más en las explicaciones. Tienen que ponerse a leer la unidad 3, si ya terminaron las actividades del capítulo 2, empezar a leer cómo se mueven las cuentas dentro de un balance general, que es las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, ¿verdad? Las cuentas de activo, no sé si ya lo hayan visto, pero vienen ahí, que son lo que les nombraba ahorita, el banco, los efectivos, la caja chica, todo eso viene en la unidad 3. Pero yo quiero que les quede bien claro qué es un activo, qué es un pasivo y los tipos de capital que hay. No se desesperen, vamos a ir avanzando poco a poco y tienen que ir aprendiendo a entender los conceptos, ¿verdad?, que hay dentro de la contabilidad. Nos vemos en la próxima. Gracias. Ya con las tres, no, todavía no, en las tres. Tener grabación. Ahí está ya.